Bueno, hoy tenemos un día especial, es un poco diferente. Tenemos el estudio de la palabra y al final del sermón del estudio vamos a tomar la cena, algo también particular. Aquellos que eh, ya la tienen preparada, eh, vamos a ir hablando acerca de ello y cómo lo vamos a hacer en conjunto, pero quiero iniciar con la cena, perdón, quiero iniciar con la lectura la enseñanza del Isaías 52. Entonces, en Isaías 52, estos textos que acabamos de leer, Isaías 52 y 53, al final del 52 y el principio y el capítulo 53, en realidad forman parte de un solo texto. Esta última porción, este 53, capítulo 53, debieron haberlo puesto al final del capítulo 52, versículo 12, porque todo esto hace una unidad, es una unidad completa, desde el capítulo 52, versículo 13, y todo el 53 está hablando de todo el mismo tema. Ya los leímos, esto habla de la crucifixión, habla de ese momento en el que sucedió que Jesucristo fue a la cruz. Y para nosotros los creyentes, los que conocemos y amamos al Señor, la crucifixión es todo, es todo. Es el corazón del mensaje del Evangelio. Y por eso es que nos vamos a enfocar en él. Ya cantamos algunas canciones, ya hemos escuchado, inclusive yo antes de venir acá para hablar con ustedes, he escuchado sermones, he leído libros, todo pensando en ese momento, en lo que sucedió el momento en que Jesucristo fue crucificado. Y cada año leemos una porción de la Escritura que habla particularmente de eso. Y hoy quiero hablar otra vez de ello y no voy a decir nada nuevo que ustedes ya no hayan escuchado. Pero sí quiero que pasemos un momento en este tiempo y meditemos en particular en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque es el clímax de toda la historia redentora. Es el foco del plan de salvación. En la crucifixión, Dios demuestra su amor al enviar a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo fue a la cruz porque Dios lo escogió para ser el Cordero que sería el sacrificio expiatorio por los pecados de todo su pueblo a lo largo de toda la historia. Jesús vino a este mundo para dar su vida como ofrenda a Dios, como sacrificio por el pecado. Y hoy vamos a recordar eso, el propósito divino de la muerte de Cristo. Él murió como sustituto de aquellos que creen en Él. Él tomó nuestro castigo, nuestro juicio, la pena total por nuestros pecados para que podamos ahora ser perdonados. Ya que el castigo es pagado en Él y Dios ahora está satisfecho. Hemos sido perdonados. Se nos concede la vida eterna para vivir para siempre con Dios en gozo y alegría en el cielo. Y es por eso que cantamos acerca de la cruz. Por eso es que celebramos la cruz. Por eso es que amamos la cruz. Por eso es que llevamos la cruz. Pero también entendemos al mismo tiempo lo horrible del pecado, la fealdad de la cruz. ¿Cómo podríamos no ver eso? Si bien la cruz es la expresión suprema del amor redentor de Dios, es también la manifestación de la miseria más grande del hombre. Es el pecado más atroz contra la luz divina. Es el pecado más atroz contra ese amor divino de nuestro Dios. Es el pecado más atroz contra la gracia divina. Y esa cruz que vimos hace 2020 años, no lo vimos, pero leemos de ella en las Escrituras, fue profetizada 700 años antes de que ni siquiera sucediera. En el libro de Isaías, capítulo 53, vemos esto, ya lo leímos. Fue profetizada años antes y luego la vieron, y muchos que la vieron son los que dieron después el testimonio. Muchos de los autores del Nuevo Testamento es lo que hacen. Ellos vieron
en el Nuevo Testamento y vieron con sus propios ojos el cumplimiento de las Escrituras. Esa crucifixión fue el evento y es y será el evento más importante para el cristianismo. Así lo vieron los escritores de los evangelios. Todos toman bastante porción de sus evangelios para describir ese momento, para describir la cruz, el momento de la cruz. Todos los escritores de las epístolas, todos ellos quieren que sepamos qué fue lo que sucedió. Los escritores del Nuevo Testamento quieren que miremos a Cristo para poder recibir la salvación por fe, para ser rescatados de la condenación, para ser rescatados de la esclavitud al pecado, para ser rescatados del juicio eterno, para ser perdonados y recibir la vida eterna. No hay otro Salvador, mis hermanos, no hay otro Salvador más que Jesucristo. La salvación viene a través de Él y de creer en Él. De creer en Él. En Isaías 53 vemos esa crucifixión profetizada. Allí vemos el plan de Dios. Veremos cómo ese plan se desarrolla. Era algo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Para qué? Para lograr la salvación. Y lo dijo siglos y siglos antes de que ocurriera. Eso es impresionante. El testimonio del Antiguo Testamento, el testimonio de Isaías es una confirmación absoluta de que realmente Jesús es quien dijo que era. Isaías 53 es interesante, 53, 52, 13, digamos, hasta el 53, nos muestra al siervo de Dios y nos da 4 descripciones del siervo de Dios, 4 descripciones de esa persona que iba a vivir en este mundo y solo pueden ser Jesucristo. Es el mismo Jesucristo. Hoy veremos cómo esa profecía de Isaías 53 nos ayuda a entender esto. Para los creyentes, ver estos textos son de mucho ánimo. ¿Por qué? Porque nos ayudan a tener más convicción, porque esto sucede 700 años antes de que Él viniera. Esto nos da confianza. Nos da un nivel de seguridad superior y nos da un nivel de seguridad de entender de que Jesucristo sí era el Mesías esperado, sí era realmente el Cristo. Nos ayudan a entender y a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese es el plan de Dios desde el principio. En Isaías veremos estas 4 descripciones del siervo del Señor. La primera descripción del siervo es un siervo exaltado. Y noten el versículo 13. Versículo 13 del capítulo 52. Versículo 13 dice, he aquí mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Noten que es Dios quien está hablando e identifica ahí, noten ahí dice en el versículo, la primera parte del versículo 13, he aquí mi siervo, mi siervo. La pregunta que uno se hace, ¿quién es el siervo? ¿Quién es este siervo? Desde la perspectiva judía, contemporánea particularmente, contemporánea en los últimos 1000 años, digamos, porque esto sucede 800 o 1000 años después de Jesucristo, que ellos cambian su posición. Los judíos han comenzado desde ese tiempo a argumentar que ese siervo es la nación de Israel, que es la nación de Israel, que no se refiere a un individuo, sino que se refiere a la nación de Israel. Sin embargo, si notan el contexto, y lo vamos a ir viendo, no se puede aceptar esa posición, se sale rápidamente de todo argumento porque en realidad está hablando de una persona y ya lo veremos. Es una persona, es un individuo. Antes, inclusive los judíos, antes de esa época, ellos pensaban que era un individuo, inclusive antes de la llegada de Jesucristo, para ellos era un individuo. Ellos pensaban que Isaías 53 hablaba de una persona. Pero solo después, 1000 años después de que él vino, es que ellos cambian su posición. Y probablemente lo usan o cambian esa posición para contrarrestar el argumento del cristianismo, para decir que Isaías 53 no habla de Jesús, para decir que el siervo que encontramos acá
no es un individuo, sino es la nación de Israel. Aquí no habla de un individuo, dicen ellos, porque si ellos, piensen en esto, si ellos aceptaran que aquí se está hablando de un individuo, ellos tendrían que aceptar el cristianismo. Porque estos textos son los argumentos más poderosos que tiene el cristianismo. El texto habla de una persona, no habla de un pueblo, de una persona, habla de un individuo y ese individuo es mi siervo. Este individuo es el siervo del Señor. Prosperará, noten ahí, mi siervo prosperará. Esa palabra prosperar literalmente significa tener éxito. Para tener éxito, para lograr lo que ha venido a hacer. Y luego las palabras será enaltecido y levantado, y esos adjetivos son solo apropiados para el Dios mismo. Dios en este versículo está exaltando a su siervo. Y noten el versículo 14, de la manera que en muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que los hijos de los hombres. Noten, aquí hay una referencia al pueblo de Dios. Dice, se asombraron de ti, pueblo mío. Referencia al pueblo de Dios. Pero en la medida que vamos avanzando, ya no hay más palabras en plural haciendo referencia al siervo como un pueblo. Ya no hay un grupo de personas. No dice nada del remanente. Usar esta referencia, o usar esta porción de pueblo mío para indicar que es toda la nación, no hace justicia a todo el contexto que encontramos ahí, que una y otra vez se está refiriendo a una persona. Dice, sí, asombrarse de ti, pueblo mío. Posiblemente se refiere aquí de asombrarse del pueblo a los comienzos mismos de la nación de Israel, su pueblo que inició con Abraham. Dios los escoge y los sacó de la tierra. Su familia creció, la familia de Abraham, de tal forma que cuando salieron de Egipto ya eran por lo menos 2 millones de personas. Moisés los guía por el desierto, después Josué entra con ellos en la tierra prometida. Allí se establece el reino con Saúl y luego con David y más adelante con Salomón, que es el que sucedió al trono de David. En los tiempos de Salomón, la nación se convirtió en la nación, en el pueblo más poderoso y próspero de toda la tierra, la nación más grande del planeta. Las personas de esa nación eran prominentes, poderosas, prósperas, y ese era el pueblo de Dios. Por eso dice que muchos se asombrarán de ti, pueblo mío. Noten el versículo 15, dice, ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que les habían contado verán, lo que habían y lo que no habían oído entenderán. Así es, ciertamente él asombrará a muchas naciones. Ese pronombre personal que encontramos allí, tercera persona singular, es decir, él, cuando habla de él, es un individuo. Los reyes cerrarán la boca ante él, pero los que no habían contado verán, y los que no habían oído entenderán. Aquí está hablando de un individuo. Ya lo estudiamos en Mateo. Las personas se impresionaban de este individuo, de Jesucristo. Jesús en Mateo 7:29 nos muestra que las personas hablaban de él o se referían a él como alguien que tiene autoridad. De hecho, le cerraba la boca simplemente con hablar. Cuando vemos el libro de Hechos, por ejemplo, también, el comienzo del ministerio de los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan y el resto de los apóstoles, y durante los viajes misioneros de Pablo, todas estas personas, todos estos apóstoles y discípulos se presentaron ante reyes y mostraron a Cristo y declararon lo que Jesucristo hizo o lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Hasta los gentiles se asombraron de ver y de oír a Cristo. La boca de los reyes, por supuesto, quedó cerrada. En Romanos 15, y quieren, vamos allí un momentico, Romanos 15, versículo
8, vamos a hacer una lectura allí. Romanos 15, versículo 8. Vamos a, y pongan ahí la marca a Isaías, que ya regresamos. Pero en Romanos 15, versículo 8, vemos esto. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles, y alámenle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito con atrevimiento porque algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo, Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. De esta manera me esforzaré en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que han oído entenderán. Impresionante. Esto nos muestra a Jesucristo exaltado, y ese es el primer punto, Jesucristo exaltado. Lo hicieron los apóstoles, lo hicieron los apóstoles con todo, y lo hicieron con nosotros los gentiles. Por eso nosotros podemos, de una forma como lo estamos haciendo hoy, exaltando su nombre. Ese es el siervo exaltado. Y como número 2, o punto 2, para aquellos que están tomando apuntes, aquí vemos a Dios o a Isaías presentando al siervo como humilde, el siervo como humilde. Noten el versículo 1 del capítulo 53, versículo 1, capítulo 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Esa palabra mensaje podría traducirse como el informe, o como el anuncio, o como la declaración. Este mensaje es de Dios, y este mensaje es el que va a salvar a muchas personas. Y es que por medio de creer en este mensaje es que las personas pueden venir a los pies de Cristo. Y noten la segunda parte del texto. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esto del brazo del Señor es una manera de referirse a la fuerza de Dios. Aquí en este contexto probablemente está hablando de las acciones que Dios está haciendo. Es decir, a quién con las acciones se le reveló Dios. Y lo hizo a los judíos. Primeramente, él vino y se presentó y se reveló a los judíos. Y si recuerdan, Juan, versículos 10 o 9, decía, existía la verdad, vamos hasta allá, porque no lo quiero decir de memoria. Juan 1. Juan 1. Y en el versículo 9 existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Y noten ahí, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Sí lo notaron? Solamente ellos son los que reciben a Cristo, aquellos que aceptaron su venida, pero no lo hicieron los judíos. No lo hicieron los judíos. Aquí está diciendo Juan que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Solo los que le recibieron tienen ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Hoy es igual, mis hermanos. Hoy es igual. Muchas personas no le reciben. Muchas personas llevamos el evangelio y las personas dicen, no estoy interesado. Le rechazan inclusive. La mayoría de las personas no va a creer. La gente no va a reconocer que este es Dios, que ha hecho la obra en la cruz para nuestra salvación. La gente no lo acepta, no lo cree. Pues ni siquiera los apóstoles al principio creyeron en ese momento que Jesús era el Cristo. Lo tenían cara a cara. ¿Recuerdan en el camino a Jerusalén? Unos meses antes de que fuera llevado a la cruz, que les decía, yo voy a morir. Y no le creyeron. Pero noten lo interesante de las palabras de Isaías. Otra vez regresemos a Isaías. Tiene estas palabras 700 años de antigüedad. Se escribieron 700 años antes de que nada sucediera. Isaías profetiza con todos los detalles lo que va a suceder, pero no lo van a reconocer, solo unos pocos. Mateo en el Sermón del Monte nos lo dice. Nos dice que es de pocos, que pocos son los que encuentran esa puerta. Por esa puerta estrecha son pocos los que entran y son pocos los que caminan por ese camino estrecho, a puerta angosta y el camino estrecho. Y noten el versículo 2 de Isaías 53, versículo 2. Dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. ¿Esto qué quiere decir? Estas palabras continúan hablando de su humildad. El texto dice que creció como renuevo tierno. Yo no soy un experto, pero en los últimos meses, algunos de ustedes saben, he estado tratando con temas de agricultura. Uno puede salir y cortar un árbol y lo baja completamente. Deja solo el tronco. De hecho, lo hice. Inicialmente se veía como un árbol sobre una tierra seca porque no había tiempo de lluvias, pero cuando llueve salen los retoños. Salen los retoños, pero no es como ese árbol frondoso con ramas grandísimas que todo el mundo podría admirar. No, es simplemente unos retoños que no se ve tan grande como uno esperaría que fueran teniendo esas raíces que están ahí. Pero como raíz en tierra seca, así nos está haciendo en este momento o ilustrando Isaías a Jesucristo. Jesús nació como raíz en tierra seca. Nació de la Virgen María por medio del Espíritu Santo, pero su padre terrenal era José. Y es cierto que podemos rastrear su herencia hasta el rey David, pero ninguno de esos individuos que vemos en esa herencia o en esa lista de personas en el árbol genealógico tenía nada especial, era algo especial. Jesús no nace en un palacio, Jesús nace en un establo. Y por los primeros 2 años de su vida era un errante en Egipto. Y cuando regresan, crece como un hijo de carpintero, un don nadie allí en Nazaret. No fue a las mejores escuelas, no nació en un palacio, no fue criado como rey, no fue un erudito, incluso no tuvo nada que ver con los militares. Es simplemente el hijo de un carpintero. No tenía aspecto de don de gentes o se veía con majestad, es lo que nos dice el texto. No deberíamos mirarlo a él de esa forma, porque no tenía apariencia para que fuéramos atraídos por él cuando se le miraba. No había nada especial en él. No había nada especial en su apariencia. No había nada especial en su herencia o en su historia que lo hiciera de alguna forma atractivo.
Pero eso no significa que digamos, oh, este era el hombre más feo de toda la tierra, no. Significa que era un hombre sencillo, eso es, era un hombre sencillo, un hombre nada especial. El mismo mensaje que nos deja Pablo a los filipenses nos recuerda la humildad de Jesús y espera que nosotros seamos humildes como lo es Él, el cual, dice Pablo en Filipenses, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando miro a Jesús, no, o cuando mire a Jesús, no mire su apariencia, pero cuando vemos la obra que Él hizo, vemos a nuestro héroe, a nuestro Salvador. Jesús, es cierto, es un siervo humilde, sencillo, pero poderoso porque trajo la salvación. Noten el versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Esto nos muestra que era un hombre humilde y despreciado. Noten, fue despreciado. Esto despreciado literalmente significa ser considerado con desprecio o ser rechazado mejor. Varón de dolores, dice. Dolores significa literalmente que el hombre está caracterizado por las penas que sufre. Pero algo que es interesante cuando se lee el Nuevo Testamento, cuando lo leemos a través de los evangelios y uno lo analiza y piensa, ¿cuántas veces hemos leído que Jesús se angustia? ¿Cuántas veces lo vemos llorando? Y no muchas veces en realidad. Lloró por Lázaro, sí, pero no muchas otras veces. Pero piensen en esto, fue traicionado inclusive por sus discípulos, fue burlado por sus enemigos, fue crucificado por sus paisanos y al final incluso fue abandonado por el Padre mientras colgaba en la cruz y recibía la plenitud de la ira de Dios sobre él por nuestros pecados. Jesús dice, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabe de ese abandono, lo ve venir. Cuando está en ese jardín, horas antes del Getsemaní, él suda gotas de sangre. Si es tu voluntad, dice, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Saben una cosa? Jesús no le teme a las burlas, no le teme a la crucifixión. Él lo que tiene en ese momento es esa pesadez en su corazón, porque la plenitud de la ira de Dios viene sobre él, por el pecado de todos nosotros. Además, la comunión con el Padre se va a perder en ese momento. En ese momento se pierde esa comunión para que el Padre pueda derramar toda su ira. El Padre lo va a abandonar y por esto sufre. Y una de las cosas, mis hermanos, que yo creo que incluso cristianos se pierden muchas veces es la conciencia del hecho de que cuando uno peca, lo que está perdiendo no es algo especial o una bendición, uno está perdiendo la comunión con el Padre. De hecho, en Génesis, cuando Adán pecó, él no perdió el jardín, que lo perdió, sí, pero él no perdió un mundo perfecto, que lo perdió, sí. Lo que él perdió en su relación con su esposa, no solamente era la relación con su esposa, que la perdió, pero eso no es lo más importante. No era la relación que tenían ellos con las otras criaturas dentro del mundo. La verdadera tragedia, mis hermanos, es la pérdida de una relación íntima que él tenía con su creador. Nos vamos a recordar eso en algún momento. Y quiero que ustedes también lo recuerden. De pronto, si usted tiene tiempo,
vaya a Génesis y lea esa porción de la Escritura, esos primeros 7 versículos de Génesis. Adán andaba con Jesucristo cara a cara. Él veía la cara de Dios todos los días. Hablaba con Dios, estaba en perfecta, no sé si todos los días, pero tenía una relación continua con Él. Tenía una relación perfecta de comunión con Dios. Y perdieron esa relación por su pecado. Pero Jesús vino a morir por nosotros, para que esa relación pueda ser restaurada. Por eso es que Él es un hombre experimentado en aflicciones, porque ha recibido la cruz. Y noten lo que dice allí el texto, fue despreciado y no le estimamos, fue despreciado y no le estimamos, al final del versículo 3. Los judíos no solo consideraban al Hijo de Dios sin valor, literalmente lo despreciaron. Cristo fue un sacrificio vicario, diseñado para satisfacer la justicia de Dios, pero fue despreciado, al igual que es despreciado hoy. Piensen en eso. ¿Por qué es difícil hacer evangelismo? Llevamos el evangelio, lo presentamos, pero la gente lo desprecia. No lo aprecian, lo desprecian. El mundo lo desprecia porque se opone a Cristo. Él sigue siendo uno que es despreciado inclusive en nuestros días. Sin embargo, como el siervo humilde vino a salvar pecadores, entre los que yo, como Pablo, soy el primero. Soy igual pecador que todos ustedes. Igual soy pecador y Él vino y tomó mi pecado y lo puso en esa cruz. Y a Él le damos gracias. Espero que usted lo vea de esa forma. Número 3, no solo es el siervo exaltado, el siervo humilde, pero también es el siervo humillado. Esto es un poco una continuación del punto anterior. Además de ser humilde, fue humillado. Noten el versículo 4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mientras era despreciado y abandonado por los hombres, mientras llevaba nuestras penas, al mismo tiempo que Él llevaba nuestras enfermedades, al mismo tiempo que quitaba la ceguera de muchos, al mismo tiempo que le sacaba los demonios a muchos, al mismo tiempo que sanaba a los paralíticos o curaba de la lepra, al mismo tiempo que quitaba el dolor y las enfermedades, al mismo tiempo que hacía esto, nosotros mismos le estimamos herido de Dios y afligido. ¿Recuerdan Mateo 27? Si quieren vayan allí, Mateo 27, versículo 39. Mateo 27, versículo 39. Vamos allí un momentito. 27, 39. Y vamos a leer hasta hasta el final de esa sección. 39. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora, si él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Aquí vemos con claridad que lo humillan. Y lo peor es que dicen que Dios es el que lo está afligiendo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, dice Isaías. Lo estimamos azotado por Dios y herido por él. Literalmente significa ser golpeado, en el sentido de un juicio divino. Así es. Afligido literalmente transmite ese sentido de disciplina divina. En otras palabras, la evaluación que ellos estaban o que ellos hicieron acerca de la cruz es que Jesucristo estaba allí recibiendo lo que se merece. Lo miraban, lo escupían, se burlaban, lo ridiculizaban, salvó a otros, decían,
pero no puede salvarse a sí mismo. Está recibiendo lo que se merece. Y noten el versículo 5, regresemos a Isaías, versículo 5 de Isaías. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras inequidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Transgresiones e inequidades. Estas dos palabras, ambas se refieren a los pecados. Pecado es cuando alguien hace algo que está fuera de los mandamientos de Dios, cuando cruza esa línea. Y aquellos que la cruzan, pues merecen el castigo. Pero él fue molido por nuestras transgresiones. Molido no quiere decir que se llevó a molino y se molió, no, señor. La idea es que fue asesinado por nuestras violaciones a la ley de Dios. Fue aplastado hasta su muerte, asesinado por nuestras inequidades, para que por sus heridas seamos sanados. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Literalmente, para obtener toda la ira cayó sobre él, por sus heridas. Toda la ira de Dios cayó sobre él. Cuando leemos esa palabra heridas, pensamos probablemente en heridas cuando fue azotado. Pero el término literalmente aquí es de herida grande, una herida que es un golpe mortal. Y noten el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la inequidad de todos nosotros. Y noten el 7, leamos de una vez el 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los espíritus de sepultura, se dispuso con los impíos su sepultura, porque en el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca. Si lo notan, estos versículos, por su muerte estamos curados. ¿Por qué? Porque todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado, cada uno se ha vuelto por su propio camino. Pero el Señor hace que la inequidad de nosotros caiga sobre él, caiga donde él. Por esa razón es que Isaías 53 se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Es claro, es un evangelio claro en el Antiguo Testamento. Dios anuncia esto que va a suceder 7 siglos antes de que Jesucristo pase por ese sacrificio, antes de que Él sea hecho el siervo, porque nadie puede salvarse por sí mismos. Noten el versículo 7, fue oprimido y afligido. Noten ese versículo. Es realmente increíble a medida que estudiamos Mateo y vamos a ver en las próximas semanas qué es lo que sucede en detalle en esa semana de la pasión. Lo que sucede que él cayó, a pesar de todas las aflicciones, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, él no abrió su boca. A pesar de las falsas acusaciones, no abrió su boca. Excepto cuando el sumo sacerdote le pregunta si él era el Mesías o no. Y luego otra vez, ante Pilato, Isaías está profetizado ante Pilato lo que iba a decir. Versículo 8, por opresión y juicio fue quitado. Sí, así es. Fue encarcelado y llevado ante el juicio. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta? Su generación no le tuvo en cuenta. Vino a morir por los suyos y no le tuvieron en cuenta. Noten otra vez, el siervo no puede ser la nación de Israel. Tiene que ser un individuo. Tiene que ser un individuo. Fue cortado de la tierra, de los vivientes. Significa ser cortado del lugar de los vivos. Él iba a morir. Eso no puede ser una persona. Tiene que ser una persona, no puede ser una nación. Tiene que morir y muere por las transgresiones de su pueblo. Muere por aquellos que merecen morir. Él no merecía la muerte, pero él muere por los que deberían haber muerto. Su sepultura se dispuso con los impíos, dice el texto. Sepultura con impíos, pero él no era impío. No hubo ningún engaño en su boca. No hizo nada malo, no dijo nada malo, no había pecado en él. Pero su tumba fue asignada
con hombres malvados. Si lo notan, esto sucede 700 años antes. No hay forma de que alguien pueda controlar todos los detalles, no hay forma de que alguien pueda orquestar todo esto a la perfección. Su sepultura fue asignada con hombres impíos. Iba a morir como un criminal, al lado de otros 2 criminales. ¿Lo recuerdan? En la cruz habían uno a cada lado. Se pretendía que fuera enterrado como un criminal. Sin embargo, al final alguien intervino y lo llevó a la tumba de un hombre rico, prestigioso. La sepultura, el punto aquí, para que lo entendamos, es que inclusive en esto es perfecto. La palabra sepultura en el hebreo literalmente se refiere al lugar, no al lugar donde es enterrado, sino al lugar donde muere. Así es. La tumba es esa palabra que tenemos que quiere decir sepulcro. Esa es la idea, o el lugar donde, perdón, el lugar donde se entierra. La sepultura, entonces, es el lugar donde muere y la tumba, el lugar donde se entierra, donde fue enterrado. En la sepultura sí estaba con los malhechores y en el entierro sí estaba en la tumba del hombre rico. Así es. Y esto nos lleva, después de haber visto a este siervo, que fue exaltado, que es humilde, que es humillado, nos lleva al último punto, el siervo que es honrado. Noten el versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a las angustias de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Si notan aquí estos textos, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda por expiación. Impresionante. Alguien preguntaba, o si alguien pregunta, pongámoslo de esta forma, si uno quiere tener una prueba de la resurrección en el Antiguo Testamento, aquí está. ¿Cómo es que está acá? Pues porque él verá su descendencia. Miren allá al final del versículo 10, prolongará sus días. Prolongará sus días, verá su descendencia. ¿Cómo va a prolongar los días cuando alguien está muerto? Cuando se prolongan los días de alguien es porque es eterno, ya no está muerto, está vivo. Y noten ahí en versículo 11, entonces, debido a la angustia de su alma. ¿Y cómo podemos entender este versículo 11? Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Él lo verá y estará satisfecho. ¿Quién es él? Dios. Dios lo ve y está satisfecho. ¿Por qué? Porque su conocimiento es justo. Mi siervo justificará a muchos y cargará sus pecados. ¿Quieren saber ustedes por qué Dios está orquestando la muerte de su siervo? ¿Quieren saber quién es? ¿Quién está detrás de todo esto? Planeado, profetizado en Isaías 53. Algunos dicen, pues, los enemigos, pero yo no creo que sean los enemigos. No fue Pilato el que orquesta la muerte, no fue el sumo sacerdote, no fueron los saduceos, no fueron los fariseos, no fueron las personas, no fueron los gentiles que estaba detrás de todo esto. Fue el Señor, quien lo verá y quedará satisfecho. Fue el Señor quien orquestó esto para que pudiera justificar a muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice él, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Eso lo incluye a usted y a mí. Esto está escrito de tal manera que en el Antiguo Testamento lo vemos con claridad y eso nos da seguridad.
para cualquiera que estuviera leyendo estos textos en el Antiguo Testamento, debería afirmarle, debería darle la tranquilidad de que esto iba a suceder. Y cuando lo vieron, deberían simplemente aceptarlo. Es en el Antiguo Testamento, cuando vemos estos textos, cuando los leemos, si ustedes notaron o si ustedes observaron, van a darse cuenta que los verbos están en pasado, como si ya estuviera pasado. Ya esto pasó, se entiende de esa forma. Ya se dio, ya los pecados fueron perdonados. Ya esas promesas que Dios nos da de que va a quitar todo el pecado se ha dado. ¿Y quién podría haber sido esto? Solamente una persona, Jesucristo. Vino y cumplió la promesa 7 siglos antes de que ocurriera. Ahora vamos a cerrar con una referencia al capítulo 22. Si quieren, vamos a Lucas 22, el versículo 37. Lucas 22, 37. 22, 37. Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, es suficiente. Versículo 37. Con los transgresores fue contado. Con los transgresores fue contado. Esto está sucediendo antes o en momentos antes de ir al jardín del Getsemaní. Él empieza a instruir a los discípulos sobre todo lo que iba a venir. Y los discípulos en este momento están discutiendo entre ellos y le dice a Pedro que el gallo va a cantar 3 veces antes de que le conozcan, antes de que lo rechace. 3 veces va a cantar el gallo antes de que él lo rechace o lo desconozca, Pedro. Pero luego dice este texto, porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que fue escrito, y con los transgresores fue contado. Jesús aquí está citando a Isaías 53, versículo 12. Fue contado con los transgresores, pero él mismo llevó los pecados de muchos e intercedió por ellos. ¿Quién es este Jesús en el Nuevo Testamento? Bueno, Jesús es Dios. Según el Antiguo Testamento, y digo el Isaías 53, Jesús es el siervo del Señor. Si desea usted hoy una garantía de la salvación, una comprensión del mensaje del Evangelio, entienda Isaías 53. Comprenda lo que acabamos de decir. Jesús es el Dios creador y no solo vino a vivir una vida perfecta y mostrarnos el camino. Él vino a hacer un camino para que nos reconciliemos con Dios. Literalmente vino a morir por nosotros y ese fue el plan de Dios desde el principio. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por la paciencia que tú tienes con tu pueblo. Gracias porque tu palabra es rica, viva, eficaz. Gracias por el Evangelio, Señor. El Evangelio que nos da ese gozo en nuestro corazón de que tú nos has salvado a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, tú igual ya nos tiene en tus manos. Gracias, Padre. Seguramente nadie podría orquestar el cumplimiento de estas promesas, excepto tú, Padre. Y lo has hecho en tu Hijo Jesucristo. Padre, te pedimos que por medio de esta palabra nos ayude a crecer, a creer. Y, Señor, ayúdanos a mostrar a Cristo, a mostrar a ese gran Dios al que seguimos, a nuestro Salvador. Esto lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.